con tanto furor y con una defensa férrea, y de repente todo se ha derrumbado? Hay una canción, creo que de Rafael, dice, todo se derrumbó dentro de mí, ¿no? Pues cuando yo me integro a una o cual organización social, cultural, para el pueblo y con el pueblo, lo que busco allí es verdaderamente un servicio social desinteresado, un servicio humanista desinteresado, y no busco en esas organizaciones prebendas personales, no busco que a través de las acciones o la metodología de tal o cual organización se humille a los pobres. Yo soy un defensor de las clases humildes, de los humillados de esta tierra, y por consiguiente, cuando llego a alguna organización social, cultural o de cualquier índole, lo que evalúo allí es si verdaderamente se está trabajando de manera social humanista a favor de ayudar a los pobres a resolver sus problemas sociales, económicos, educativos, religiosos y de otra índole. Y precisamente llegué al movimiento Se Puede porque presentaba ese norte, se presentaba, se vislumbraba allí el descanso, el consuelo, el éxito de esa clase humilde que tanto ha sufrido producto de las políticas erradas de los partidos politiqueros de la nación dominicana y de sus representantes. Entonces, voy allí buscando eso, a ver si puedo seguir colaborando con la clase humilde, con los pobres, de manera, repito, desinteresada, de manera transparente. Y cuando llego allí, duro cierto tiempo, más de 2 años en la organización, y voy descubriendo cosas que realmente contradicen ese sentir mío, ese sentir del pueblo pobre, para que se le tome en cuenta en cuanto a lo que es su dignidad como vida. ¿Se podrían dar algunos ejemplos de esas acciones que contrarian la postura de servir por parte de Johnny Alberto Salazar y del padre Rogelio, que son los que dirigen el movimiento Se Puede? Bueno, un ejemplo claro es la repartición de funditas, la dádiva. Yo cuando estoy en un escenario de cualquier organización, repito, social, humanista, veo mal eso, porque los partidos politiqueros de esta nación, o los partidos políticos de esta nación, se han caracterizado toda la vida por ello. Si vemos nuestra historia, el traidor de esa primera independencia, Pedro Santana, y su grupo de conservadores, Buenaventura Báez entre otros, se caracterizaron por hablar de mentiras al pueblo a través de la dádiva, a través del populismo, del clientelismo. Y si recorremos esa historia, Trujillo lo hacía, Juan Bosch paró eso, y ahí está el regalo que le dieron a Juan Bosch. Francisco Alberto Camaño paró eso, y ahí está el regalo que le dieron a Francisco Alberto Camaño y a su gente. La procedencia de las fundas que recibe el movimiento Se Puede y de las ayudas, ¿cuál es? Bueno, yo he dicho y mantengo mi posición, vienen de las estructuras del poder, de aquella estructura del poder que ve en los pobres una víctima para entonces hacer de ellos personas dogmáticas, personas conformistas, personas masoquistas, y que le sigan ciegamente. Entonces las estructuras del poder se valen de ciertas organizaciones comunitarias y no comunitarias para llegar a esa masa que es en definitiva la que hace las grandes filas el día de elecciones nacionales para elegir candidatos y candidatas a ciertas posiciones en el escenario político. Entonces, esa estructura de poder, esa estructura partidista se vale de esas organizaciones comunitarias y no comunitarias
como es el caso del Movimiento Se Puede, que surgió con un asunto comunitario, como un asunto comunitario. Entonces, se vale de ahí. Entonces, el poder que lo representa el partido dominante es el que suple esas funditas, es el que suple esa famosa ayuda, que no es ayuda nada para los pobres, que para crear, vuelvo y repito, y en cualquier escenario voy a decir, más conformismo, más masoquismo en el pueblo, y que se olvide de los problemas. Domingo, en una llamada que hiciste a este programa, manifestaste de que el colega Johnny, nosotros dijimos que dudamos eso y todavía lo dudamos. Nosotros, por lo menos nosotros como desahogo, ¿verdad? Partimos de la presunción. Sí, partimos de la presunción de que eso es mentira, cuando tú dijiste de que Johnny era un militar. Bueno, ¿Dónde tú te basas para tú decir eso en un medio público? Bueno, realmente en la provincia de María Trinidad Sánchez tengo fuentes de que hay muchas personas que desde diversos escenarios, comunicadores y no comunicadores, les sirven al Departamento Nacional de Investigación. Incluso, me reservo por el momento, estoy investigando, aquí en Nagua hay una casa donde se reúnen, creo que quincenal o mensual, ciertas personas que a veces dicen ser del pueblo y al final son investigadores, chismosos en ese sentido, para amedrentar a las personas sinceras y honestas que luchan al lado de los pobres. Entonces, sí tiene más de 4 años en ese servicio de inteligencia, de manera indirecta. Por un lado, el amigo que degrada a las personas a través de su medio de comunicación y donde quiera que se encuentre en ese escenario, que es incorrecto por él. Una vez lo estuvimos hablando, no con respecto a mí, porque yo siempre he dicho que toda la mentira, toda la blasfemia, toda la calumnia que se levante en contra mía, esa persona es que la posee, esa característica. Tú dices de manera indirecta. Nosotros sabemos que todo lo que hablamos aquí, que le interese al Estado, se lo informe, el Estado se lo informe. Eso es una manera indirecta de que le lleguen informaciones al Estado. O sea, de lo que decimos públicamente, nos pueden estar grabando y le envían eso y eso es una manera indirecta. Estamos hablando en el sentido que sea propio. Bueno, a mí no me importa, y con esto no soy conformista, la palabra no me importa, dirige a personas conformistas y masoquistas. A mí no me importa que conozca la verdad del mundo, que el Estado Dominicano, el actual gobierno y su equipo de funcionarios, diputados, senadores, síndicos y los que indirectamente también le apoyan para mitigar a un pueblo que sufre, yo por la verdad no temo morir. Por la práctica de la justicia yo no temo morir. Del Se Puede, ¿te fuiste o te expulsaron? Mira, muy buena pregunta, y qué bueno que la hace Francis, qué bueno Fidia, qué bueno Rolando y el pueblo Radio Escucha. ¿Te echaron? Mentira. A medida que iba dándome cuenta, es una mentira más. Pero di la verdad, ¿por qué fue que te Perdón, pero voy ahí, Francis. A medida que me iba dando cuenta de que lo que pregonábamos, sacar al pueblo de conformismo y masoquismo, evadir lo que es el clientelismo, el populismo a través de la dádiva, de la fundita, a medida que me había dado cuenta de que mi propuesta a favor de la grande mayoría, a favor de la masa, a favor de ese pueblo que sufre los embastes de los politiqueros y politiqueras de esta nación, de los mentirosos, de los aduladores, de los dogmáticos, de los autoritarios, a medida que me iba dando cuenta dentro del movimiento, incluso en un momento dado, recuerdo que Los Limones reclamaba algo al padre, y el padre me dijo un sinnúmero de un vocabulario obsoleto, obscena, un vocabulario sucio, no mío. ¿Cuál es el padre? Rogelio. Luego se lo digo a Johnny me dice, no, eso no es nada, eso siempre sucede en los movimientos. Y así sucesivamente Johnny también se me expresaba, un profesional, porque el problema es que no es una persona cualquiera de esta sociedad, es un profesional que en cualquier escenario de debate del conocimiento
polifacético, soy capaz de disertar, de discutir con cualquiera en esta nación y más allá. Entonces tú rebatiste eso. Entonces, todas las acciones y yo explicándolo, no, y algunos problemas verdaderamente de esa clase humillada, los pobres que yo le he presentado en el municipio de Factor, de gente que se lo está llevando, perdóname el término, el diablo, que es el que le interesa más. Ellos nunca me hicieron caso. Un proyecto, precisamente, el proyecto deportivo, fui yo por escrito que se lo planteé a Johnny Alberto Salazar y al padre. Por esas cosas y mucho más, un núcleo de allá del municipio de Factor, yo he entregado, gastando dinero de lo mío en mi motorcito que una vez se me fundió, para hacer grupo, hacer núcleo de Movimiento Se Puede en todo el municipio de Factor y más allá, junto a Johnny, de los dineros míos, de manutención de mi familia, y yo viendo entonces que no me hacían caso en los proyectos que yo le planteaba, dije, no, esto no es mío. Pero tú no has respondido a la pregunta, ¿por qué te expulsaron? Que no me expulsaron, oye, ¿por qué? Oye lo que dijo Johnny Alberto Salazar, y ojalá que Dios le toque el corazón, ese Dios lleno de verdad, de justicia. Johnny Alberto Salazar, después que recibió el documento donde yo plasmaba algunas de las características de los miembros y miembros del Movimiento Se Puede, que dirigen el Movimiento Se Puede, que faltan más características de ese movimiento. Cuando una vez un núcleo desapareció, producto de la corrupción en el municipio de Factor, en el casco urbano, y yo le planteaba a Johnny, mira, hay unos dineros, casi 8,000 pesos, que lo maneja ese grupo, porque yo nunca acepté manejar ni un centavo del Movimiento Se Puede, aún haciendo actividades propias, yo sacrificando. ¿Cuál es la estructura? Entonces, la estructura para manejar ese dinero. ¿Hay una directiva, hay una tesorería? Siempre en los núcleos. ¿Hay una finanza? Sí, siempre en los núcleos yo asignaba un tesorero, porque yo nunca acepté, y no lo voy a aceptar de ninguna organización. Yo manejado por ti. Entonces, nunca. Entonces, Johnny ha dicho que yo fui expulsado porque yo me cogí unos dineros del Movimiento Se Puede en Factor, y es una mentira más del diablo, porque quien les habla es una persona honrada y honesta, y nunca aceptó recibir dinero, aún organizando las actividades, aún haciendo inversiones de mi propio dinero, de manutención de mi familia. Nunca acepté de ningún núcleo yo guardar dinero. Entonces, cuando yo le planteé eso a Johnny, mire, eso es corrupción, Johnny, ve, habla con esa gente, esos dineros, que a esas miembros que estaban en esos miembros se les devuelva o se utilice en obras de bienestar social. ¿Quién manejaba el dinero? Eso lo manejaba Raquel allá en el Factor, Mon, ese dinero. ¿Y Mon, no, aquí en Nagua no. Entonces Johnny se involucró tan profundo que él pensaba que las actividades que uno realizaba allí para mantener las actividades del Movimiento Se Puede, él quizá pensaba que él debía manejar eso, y yo nunca manejé eso, se lo daba a los grupos que lo manejaran, y al final ese grupo, esos casi 8,000 pesos, nunca aparecieron. Johnny dijo que yo jodía mucho, que yo molestaba mucho hablando de eso. Entonces, yo me fui voluntariamente al Movimiento Se Puede, no me expulsó. Y otra cosa que quiero señalar... ¿De dónde recaudaban ese dinero? ¿De dónde? De actividades, kermés, a veces pedíamos a comerciantes, a veces hacíamos actividades recreativas, viajes y esto, para mantener los núcleos de Movimiento Se Puede, no para mantenerme a mí, como Johnny acaba de decir que yo me lo robé. Es una falta de respeto, es una falta de sinceridad. Y otra cosa que quiero señalar para darle paso al público, al pueblo, eso es grave, oye, eso es grave, porque te están tildando de ladrón, Y oye lo que dijo, rata, ay Dios, Johnny, por favor. Pero rata no, sea porque así, eso no es nada, pero te están tildando de ladrón. Sí, y no es así, es mentira. Y yo lo invito a ustedes que indaguen la realidad allá. Incluso se atrevió a decir que una vez el padre mandó una ayuda, porque yo se la presenté de una fundita en diciembre para Navidad, y se atrevió a decir Johnny que yo la cogí toda. Y si ustedes van, invito a la prensa a investigar allá en mi barrio y fuera del barrio, yo no le puse la mano ni a un pan de eso. ¿Cuántas fundas te llevaron esa vez? Esa vez fueron más de 25, y eso se le distribuyó a todos y todas de manera... Incluso yo salí a buscar a la gente pobre. Vayan a mi
casa, pero yo nunca ni un pan tomé. Domingo. Johnny se dedica a degradar a las personas cuando no están con él, a blasfemar, a hablar mal de ellos. Domingo, el discurso del padre Rogelio es demagogo, es real. El discurso de Johnny por la radio del proyecto Desahogo se contradice con la realidad. ¿Es verdad? O que háblame del discurso, porque tú estuviste involucrado durante varios tiempos, involucrado, y a tal punto te lo digo porque tú y yo estuvimos a pegarnos los puños. Sí. Precisamente por el discurso Sí. que tú llevabas parecido al que Johnny y el padre Rogelio llevan hoy. Fíjate, yo evaluaba después que Johnny me degradó por la radio, hablando mentiras, blasfemando en contra mía y de mi familia, por cierto, pues mi familia es muy honrada. El discurso del padre y el discurso de Johnny Alberto Salazar se divorcian. Déjame decirte por qué. Johnny Alberto Salazar, el padre ha sostenido una emisora ayudándole a través de la fundación, pero Johnny Alberto Salazar es, y lo he notado, lo noté mientras estuve allí, ley, batuta y constitución. En las acciones del movimiento se puede, en la provincia de María Teresa Sánchez. ¿Es un movimiento democrático? No hay democracia. No hay democracia. No hay democracia. ¿Es de Johnny la emisora o es de la fundación? Bueno, tengo que investigar eso profundamente, pero Johnny, como ha sido un servidor de las estructuras de poder, en este caso del PLD, puede tener facilidades a través del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted acusa a Johnny de PLDista? De mantener, Johnny es PLDista, por Dios. Mira, yo que no pertenezco a ningún partido político y que ahora se ha conformado un frente amplio, y quizá usted me vea algunas actividades de esas, que lo estoy evaluando todavía, porque las masas, al pueblo pobre, yo no puedo presentar una bandera de un partido político, de un movimiento, se acabó el tiempo para ya, que me hagan el aplauso. se acabó el tiempo. ¿Está vinculado el padre Rogelio al Partido de la Liberación Dominicana con el movimiento Se Puede? Bueno, en el asunto de recibir, el asunto de las funditas, de las ayudas, puede ser, pero eso es motivado desde Johnny. El padre es un poquito más reservado en cuanto a la masa, a los pobres. El padre te confiesa, hombre. Él defiende el padre te confiesa. Yo no lo defiendo porque el movimiento... Gracias Domingo por estar en el Desahogo, te agradecemos esta entrevista. Se nos cumplió el tiempo hace un ratito ya. Rolando Santos. Francisco Frías Morel. Sí, a David Cuevas. Hasta la próxima. Ey, eso es duro. No, me estoy Desahogo.